Buenas tardes a todos. Únicamente, como siempre, saludarles en nombre de la Asociación Santa Cruz, Museo de Santa Cruz Vivo, y, como siempre, pues agradecerles su presencia un día más en este magnífico museo al que, en fin, como la necesidad obliga, pues nos sirve para hacer este tipo de actividades a falta del salón de actos del museo por ahora. La suerte también de que el tiempo nos está acompañando, porque este es un sitio, como saben, luego en invierno pues hace bastante frío, pero por fortuna pues estamos teniendo unos días que permite que aquí se esté muy agradable. Agradecer también a los conferenciantes que nos van a ilustrar, y como siempre aprendemos mucho en estas conferencias. Agradecer también al personal del museo, que es el que facilita pues toda esta infraestructura, y invitarles a las próximas conferencias de este ciclo dedicado a la arqueología de Toledo y la provincia. Y sin más, porque ya vamos un poco mal de tiempo, pues le doy paso a Jaime para que nos presente brevemente a los conferenciantes, y yo reiterarle su agradecimiento. Como siempre, quiero aprovechar por si hay alguien que todavía no es de la asociación y se anima a hacerse socio, pues hay unos boletines de inscripción y estaremos encantados que mientras más seamos, pues mucho mejor y más actividades podremos hacer. Muchas gracias y a disfrutar. Muchas gracias, Rafael. Bueno, estoy yo hoy en representación de Antonio, nuestro director, que no ha podido estar presente hoy, así que presento yo a los conferenciantes de hoy. Hoy tenemos a tres conferenciantes que tienen una sólida trayectoria intelectual y de investigación arqueológica: Marisa Barahona, Sergio Isabel Udeña y José María Martín Cibero. Cada uno de ellos en su ámbito tiene una larga trayectoria de investigación. Por ejemplo, Marisa es una experta absolutamente en Melque, podría dar una conferencia porque ha investigado en profundidad las presas de Melque, ha investigado también en nuestro sistema hidráulico de Toledo, alrededor del acueducto de Toledo. Sergio, por ejemplo, también es un experto en el tema romano y del Toledo islámico, que está investigando y trabajando actualmente. Y José María es un experto en todo lo relacionado, aparte de una larga trayectoria académica, en todo lo relacionado con el tema del agua en las provincias de Granada y Almería. Todo el tema de la hidráulica musulmana, el Reino de Granada. Es un auténtico especialista, luego también ha investigado también en Italia. Bueno, los tres tienen una trayectoria muy sólida y actualmente están trabajando en nuestro río Tajo, y están sacando a la luz pues una investigación muy interesante, subvencionada y apoyada por la Consejería, con sus subvenciones anuales de investigación para proyectos arqueológicos, y están poniendo en valor pues un patrimonio que muchas veces para nosotros pasa completamente desapercibido, que lo vemos diariamente, pero que a veces no sabemos interpretar siquiera lo que es. Y yo creo que ahí es un punto muy importante para poder valorar, porque si no sabemos lo que hay, no valoramos. Y sobre todo en nuestro querido río Tajo, que tan mala suerte tiene en los últimos años. Y bueno, a ver si a través de su investigación, pues por ejemplo, se pueden poner en valor, por ejemplo, centrales hidráulicas, que bueno, a lo mejor un proyecto interesante sería esas centrales que vieron luz en principios del siglo XX y finales del XIX, pues pudieran ponerse en marcha. En fin, los azules, que es un valor patrimonial también muy importante, que está siendo puesto en duda por algunos sectores por el tema de si el río debe ir libremente o no debe ir libremente. En fin, aquí nos pueden sacar un poco de dudas acerca de ese valor, por ejemplo, de los azules, de la fábrica de luz, de los molinos que estaban alrededor de todo el río Tajo. Bueno, pues aquí tenemos una oportunidad de saber un poco más de nuestro río y del trabajo que están haciendo actualmente, y bueno, y para poder valorar un poco más ese patrimonio. Así que nada, cuando queráis. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy José María Martín Cibantos y vengo desde Granada, desde la Universidad de Granada, y soy el coordinador del laboratorio Memolab, el laboratorio de arqueología biocultural. Para mí es un placer estar en Toledo y poder ser parte de la presentación
de este proyecto que me ha tocado a mí liderar, entre otras cosas por edad. Pero precisamente también por edad, pues lo que me toca es introducir el proyecto y me toca luego concluir la charla para poder darle paso a dos investigadores ya consolidados que van a ir explicando buena parte o una parte de los resultados de esta primera fase del proyecto PATO, del proyecto de estudios del paisaje del río Tajo a su paso por Toledo. Si queréis, vamos. ¿No? El proyecto tiene unos antecedentes. El proyecto nace en realidad de la petición de la solicitud de colaboración por parte de la Fundación de Cultura Islámica, a través, en este caso, de Sergio, porque desde hacía tiempo ya íbamos no solo siguiéndonos, sino también colaborando de manera puntual entre las instituciones y surge como parte de una estrategia de la propia Fundación de implantación en Toledo, de trabajo en Toledo por el conocimiento y la difusión del periodo andalusí y del patrimonio andalusí, y particularmente por la preocupación por el interés del patrimonio y el paisaje en torno al río Tajo a su paso por la ciudad. Nos llamaron a nosotros porque trabajamos, como bien ha dicho antes Jaime en la introducción, nos dedicamos, entre otras cosas, a la relación histórica del ser humano con el medio natural, al estudio de los paisajes culturales y muy particularmente a los usos, a los manejos del agua. Pero surge también de una necesidad o de un contexto en el que el patrimonio cultural relacionado con los ríos, en este caso con el propio río Tajo, pues sufre distintas amenazas. Unas relacionadas con el propio abandono de ese patrimonio y su degradación, su deterioro, otras relacionadas con las políticas de conservación, en este caso las políticas que vienen desde las directivas europeas, que de forma acertada pues lo que intentan es conservar o mantener en buen estado las masas de agua, en este caso las aguas superficiales, dando continuidad a los ecosistemas fluviales, intentando eliminar barreras. Todo eso de partida es bueno porque se trata de cuidar nuestros ríos, de cuidar nuestros ecosistemas fluviales, que son fundamentales, no solo para la naturaleza, sino que son fundamentales para nosotros. Pero, claro, todo eso viene a raíz, lo pongo aquí como para que se entienda, ¿no?, el contexto y el marco jurídico y el Plan Nacional de Restauración de Ríos, que prevé esas demoliciones, ¿no?, y esas eliminaciones de barreras fundamentalmente transversales, pero también longitudinales, para ir renaturalizando los ríos. Y eso plantea un reto, no solo aquí, sino que plantea un reto en toda España, particularmente por la cantidad de azudes, ¿no?, de presas que hay en nuestro territorio, la mayor parte de ellas históricas, y que representan un patrimonio muy importante. Y es necesario no solo conocer mejor ese patrimonio, sino poder establecer un debate, unas reflexiones sosegadas a partir de datos científicos, a partir de argumentaciones que permitan equilibrar, ¿no?, la protección de nuestro patrimonio, el disfrute de nuestro patrimonio, con la restauración ecológica y con el disfrute de nuestro entorno natural. Una de las cuestiones que nos encontramos al empezar y que de hecho motivó también el interés de la propia Consejería de Cultura era la falta de información detallada, de catalogación, que permitiera una protección efectiva sobre todo este patrimonio. Aunque resulte llamativo, aunque resulte incluso paradójico, estando en una ciudad monumental como Toledo, una ciudad sobre la que además se ha escrito tanto, pues faltaba, y todavía sigue faltando, una parte de esa información que tiene un carácter científico y que tiene un carácter administrativo para poder hacer esa gestión de manera eficaz, tanto por parte de la Consejería como por parte del propio Ayuntamiento en el ámbito de su competencia. Así que el proyecto ha venido a
a unir, ¿no? y ha venido a hacer confluir una serie de felices intereses y de objetivos comunes, no solo entre instituciones, sino también en el contexto actual, que hace particularmente necesario el estudiar, el analizar, interpretar, pero también inventariar, catalogar, para poder conservar, proteger y para poder disfrutar todo este patrimonio. Eso es lo que venimos a empezar a mostrar. El proyecto empezó el año pasado y está en realidad en una fase todavía preliminar, porque esperamos que después del Pato 1, pues ahora estamos en pleno proceso del Pato 2 y esperamos que el año que viene venga un Pato 3 y así sucesivamente. Porque una de las conclusiones que verán luego después y que irán viendo a lo largo de las charlas es que hay un potencial enorme, un patrimonio interesantísimo y muy rico, que esperamos que no solo podamos ir conociendo mejor, sino, como decía antes, que se pueda ir disfrutando. Surge además, como decía el proyecto, a raíz de esa confluencia también de problemáticas que están muy relacionadas con la propia dinámica del río, ¿no? Aquí tienen el azud de Santa Ana, que se rompió y que, claro, causó un daño desde el punto de vista patrimonial, pero que también ha cambiado, ha supuesto un cambio en la propia fisonomía del río, en la bajada de ese río, y en que vayan apareciendo elementos, ¿no?, que estaban ocultos por el agua de forma habitual y que, sin embargo, ahora en muchas ocasiones son visibles y, claro, al aflorar, pues nos permiten poder documentarlos mejor, pero han ido poniendo de manifiesto también que hay todo un patrimonio que estaba oculto bajo el agua o que está oculto bajo la vegetación o incluso oculto bajo los escombros o bajo la basura, ¿no? Y que hay mucho por descubrir todavía de ese patrimonio. En nuestro caso, como decía, desde el laboratorio Memolab intentamos además que nuestro trabajo tenga un carácter social, y esa parte para nosotros es fundamental. Intentamos entender mejor cuál es la relación del ser humano con el medio ambiente, intentamos conocer mejor esos paisajes de base agraria, fundamentalmente aquellos relacionados con los manejos históricos del agua, con los sistemas históricos de regadío, pero lo intentamos hacer siempre trabajando con la gente, trabajando en primer lugar, como se puede ver también ahí, con las comunidades de regantes, con los propios agricultores y con los propios ganaderos, trabajando con los vecinos y con las vecinas y dándole una importancia capital en nuestras estrategias de trabajo, en nuestras estrategias de investigación, a el impacto que pueda tener nuestra investigación, al retorno que pueda tener nuestra investigación. Queremos que nuestro trabajo sea útil, que tenga una utilidad social, ¿no? Y por eso insistimos desde el primer momento, no solo en la posibilidad de gestionar mejor nuestro patrimonio, sino también en la posibilidad de recuperarlo, disfrutarlo, ¿no?, y utilizarlo, porque la única forma de proteger realmente nuestro patrimonio es que nos hagamos de él, que lo usemos, que lo disfrutemos, conociéndolo mejor. Para eso hemos ido haciendo un montón de actividades, y aquí pues, hemos querido poner solamente una de ellas, que es la de la recuperación de acequias, la de la restauración de las acequias, que venimos haciendo desde el año 2014 y hemos ya intervenido más de 120 kilómetros de acequias, trabajando con muchas comunidades de regantes distintas y trabajando con más de 5.000 voluntarios a lo largo de todos estos años. Esto también es arqueología, esto también es trabajo con el patrimonio, con un patrimonio fundamental que a veces nos pasa más desapercibido, igual que ha pasado aquí en Toledo con el río, ¿no? Porque nuestro patrimonio no es solo monumental, nuestro patrimonio no es solo el que surge como expresión del poder, sino que una parte importante de nuestro patrimonio, de hecho la mayor parte de nuestro patrimonio, tiene que ver con los espacios agrarios, con los espacios rurales, con el campesinado, con el trabajo de la gente, con sus conocimientos y sus prácticas, y tienen que ver sobre todo con nuestra relación con la naturaleza, con la forma en la que el ser humano ha sido capaz de transformar el medio haciendo cosas buenas, no solo destruyéndolo, no solo contaminándolo, ¿no? Sino haciendo cosas buenas, haciendo que nuestro entorno se modifique,
pero haciendo que nuestro entorno también se adapte a la estrategia, a las necesidades del ser humano, y creando paisajes como el paisaje fluvial del entorno urbano de Toledo, que son de una extraordinaria belleza, no solo porque el río sea bello, sino porque el ser humano ha contribuido también a embellecerlo mediante valores históricos, patrimoniales, que, como digo, son fundamentalmente el resultado del trabajo y el resultado del conocimiento. En el proyecto, con esto yo acabo esta parte, han ido interviniendo un montón de investigadores de la Universidad de Granada, investigadores del CSIC, investigadores de la Fundación de Cultura Islámica, investigadores independientes, muchos investigadores e investigadoras jóvenes, que también es muy importante, y además con distintos perfiles, tanto del ámbito de la arqueología y de la historia, como del ámbito de la ingeniería y de la documentación gráfica del patrimonio, o del ámbito de relación con el medio ambiente. Intentamos que nuestro conocimiento sea lo más integrado posible, que nuestro conocimiento, nuestro trabajo sea lo más complejo posible para entender precisamente todos esos fenómenos que mencionaba anteriormente. Como decía, lo que ahora les vamos a enseñar es solamente parte de los resultados de esa primera fase de trabajo, y hay mucho más por conocer, mucho más por descubrir en los archivos, en el campo, en las propias estructuras, ¿no? Visitando el entorno y visitando el río, y llevando a cabo intervenciones mucho más detalladas. Así que dejo la palabra primero a Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues buenas tardes a todos. A continuación, simplemente la idea es resumir brevemente los objetivos que hemos tenido en el proyecto. El primero de ellos fue la identificación, documentación y caracterización de las estructuras patrimoniales que estaban vinculadas al río en el entorno de Toledo. Más adelante vamos a mostrar un poco las dos áreas que hemos trabajado en estos 2 años. En el primer año, sobre todo, fue un entorno que iba entre la zona de Huerta del Rey y el entorno del Puente de San Martín, y este año hemos seguido hacia la zona de los lavaderos, como ya mostraremos en un mapa. Un segundo objetivo ha sido el análisis arqueológico de algunas estructuras de especial relevancia que hay en este entorno del río, como bueno, este es un conjunto que mi compañera Marisa después explicará del entorno de Safón. Otro es la caracterización de un paisaje cultural en transformación que va, claro, desde la antigüedad clásica hasta el mundo contemporáneo. Yo creo que una de las características más importantes del proyecto es que hemos querido tratar todo un recorrido y una relación de la historia del ser humano con el río de una manera muy diacrónica. Es decir, no solamente estamos hablando de un periodo concreto, aunque este proyecto empezó con un interés muy especial por el impacto que tuvo la cultura islámica en la ciudad. Hemos visto que, claro, no se puede entender el río sin hacer todo el recorrido con elementos que en muchos casos se superponen y que nos hablan de la diferente relación que hemos establecido las personas con el río a lo largo del tiempo, y que el río de alguna manera también nos ha impuesto algunas relaciones a nosotros. Entonces, pues como digo, va a ser un recorrido cronológico afrontando esa diacronía que tenemos muy importante en las estructuras. Y sobre todo, como antes también comentaba José María, hay un interés en generar unas herramientas de gestión, conservación y protección patrimonial. Algunos de los elementos que vamos a mostrar pues están en un proceso de deterioro, en un proceso de ruina, pero tienen un enorme potencial patrimonial y que nos cuentan una parte importante de la historia de Toledo. Entonces, claro, nosotros, por esa experiencia que contaba José María que tienen en Memolab y también otras de las entidades que colaboramos, la idea es poder hacer, junto con ayudar a la consejería, pero también a otras instituciones, hacer planteamientos de la gestión, recuperación, revalorización que podrían tener estos elementos patrimoniales. Y luego, vamos a hacer un pequeño recorrido primero por el desarrollo de los trabajos, o sea, en qué han consistido el desarrollo en estos 2 años. En el segundo, como han dicho José María, estamos ejecutándolo, y después también mi compañera Marisa pues nos va a empezar a introducir en algunos resultados preliminares de algunos de estos elementos que hemos inventariado. Entonces, bueno, simplemente una primera parte importante en la que han colaborado muchos de los investigadores que salían antes mencionados ha sido la investigación en diferentes archivos históricos. Hemos ido consultando pues, diversa documentación de estos archivos que tienen ahí puestos en pantalla, pues el archivo municipal de la ciudad,
el archivo de la catedral, el general de la administración, el propio archivo de la Fundación Juan Eloto de Urriano, que es una de las instituciones que ahora mismo también apoya el proyecto y que estaba muy interesada precisamente en el artificio de Juan Eloto de Urriano en la ciudad, el histórico provincial, etc. Es decir, una serie de archivos que todavía, de hecho, nos quedarían más archivos que visitar. Ahora vais a ver la serie de elementos que inventaríamos simplemente en el primer año, que han llegado a ser un total de 45 elementos, lo que significa que, claro, hemos hecho fichas detalladas, hemos buscado información en estos archivos, pero que hay más en otros archivos históricos que todavía tenemos que consultar. Cada año, pues lo que vamos haciendo es ampliar el recorrido en esos archivos e ir aumentando la información que vamos teniendo acerca de cada uno de los elementos que tenemos recogidos en el inventario. De manera que así la idea a lo largo del tiempo pues es completar lo máximo posible la información para que tanto simplemente en el ámbito de la investigación, pero por otro lado también desde el ámbito de la gestión, se mantenga la máxima información posible de esto. Al mismo tiempo, también yo quiero hacer aquí un reconocimiento particular a otros investigadores que en algún caso vamos a hablar también de ellos puntualmente, que han intervenido en esto. Ha habido gente, aquí está por ejemplo Ricardo Izquierdo, está Juan Manuel Rojas y otra gente, Alejandro Vicente por ejemplo, que han hecho estudios acerca de algunos de los elementos, han publicado sobre ellos, esa información la hemos integrado, la hemos en la medida de lo posible lo publicado, incluido en este estudio. Entonces, bueno, yo creo que no se trata de decir que nosotros hemos llegado y hacer una cosa completamente nueva, simplemente hemos empezado a sistematizar a lo largo de todo el río diferentes trabajos que ya ha hecho la gente de la ciudad y que, pues, hay que también agradecer, yo creo, el esfuerzo realizado. En el caso también de los archivos es muy interesante para nosotros, en este caso, para analizar el cambio de los elementos, las referencias que tenemos de planos históricos y de fotografía histórica. Una de las compañeras del equipo, Julia Martínez Cano, es especialista en este tipo de fotografías. Aquí están viendo una vista estereoscópica que está conservada en el archivo municipal, por ejemplo, del entorno del artificio de Juan Eloto de Urriano y la presa del artificio. Y se ven ahí pues, elementos que todavía persisten y elementos que han desaparecido con el paso del tiempo también. Y así, haciendo recorridos por estas fotografías, planos y vistas, pues podemos ver cómo el río es un ente que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. No se ha mantenido igual, ha habido un cambio constante en esa relación, como decíamos, que ha mantenido el ser humano y el río. Solamente para que se vea claramente el entorno, esto es lo que ponía José María, el azud de Santa Ana, fragmentado. Aquí tenemos precisamente ese azud en el entorno de 1956, pero también les queremos mostrar otra fotografía, que es esta de 1863, en el que se ve antes de la construcción de la central hidroeléctrica y de una serie de estructuras, por ejemplo el azud que cruza de extremo a extremo el río, que en esta fotografía, por ejemplo, de un siglo antes, pues no está presente. Se ve el enorme cambio y la superposición, que también hablábamos, de estos elementos en los elementos patrimoniales del río. Y no solamente elementos fotográficos, sino que hay elementos que a veces tienen que ver con las vistas y planos históricos que nos han servido haciendo un recorrido por ellos para ir conociendo mejor los diferentes elementos. Este es un plano de 1720 de Arroyo Palomeque y aquí en un detalle, por ejemplo, se ve lo transformado que está un entorno, el que está junto al puente de Alcántara, que en ese entorno, aguas arriba del puente de Alcántara, se ve una isla, ahora inexistente, la isla de Antoline, una noria que se ve junto a la isla y en el lado contrario unos molinos y una puerta que está un poco aguas abajo de esos molinos, que es la puerta del vado, que ahora mismo pues está totalmente soterrada. Eso mismo pues vemos la transformación en los propios planos históricos. Esta misma zona en un plano de 1858 se convierte en esto y aquí lo que nos muestra es la isla de Antoline, por un lado, que ya no es una isla. Se ve la isla con ese brazo del Tajo eliminado en el siglo XIX para generar una zona de huertas en ese espacio y se ven también, por ejemplo, señalados molinos que antes se veían en el río, que aquí pone ahora molinos arruinados de Pero López, que están ahora mismo en tierra, sin ningún tipo de agua donde situarse. Todos estos documentos nos sirven para hablar a veces de elementos que hoy no tenemos un registro visible de ellos, es decir, que en superficie no se ve ningún elemento conservado de algunas de estas estructuras. Para que se vea, yo creo claramente en una foto posterior, aquí en esta fotografía se ve el entorno y eso es lo que sería la isla. En el pasado, por donde va ese camino de árboles, que se ve ahí en el lateral, justamente donde cambia del llano a unas cárcavas, justamente en ese lugar, ahí es donde iría el segundo brazo del río que se elimina para generar esta zona de huerta. Pero bueno, esto mismo con la documentación, para ver otros ejemplos, pues podemos ver cómo pues, tenemos unos planos conservados. Esto, por ejemplo, es la zona de la barca del pasaje y se ven todos los planos de
cómo es la construcción, cómo es el planteamiento y cómo de eso lo vamos llevando hasta el resto que ahora conservamos. Podemos ir comparando los proyectos arquitectónicos, los restos arqueológicos, las fuentes documentales y que eso nos ayude a conocer estos elementos. A ver si me pasa. En el caso de la protección arqueológica, este es el recorrido que hicimos en la primera fase, en el Pato 1 en 2024, y se ven la totalidad de los elementos con esos puntos rojos que fuimos documentando entre la zona de Huerta del Rey y hasta el Torreón del Baño de la Cava, junto al puente de San Martín. Y este año lo que hacemos es continuar aguas abajo y lo que hacemos es afrontar otra parte inferior de, como digo, aguas abajo, que ya es desde fábrica de armas hasta llegar a la zona de los lavaderos, viendo igual todos los restos que se van conservando en ese entorno. A veces algunos de ellos los podemos tener documentados por esos testimonios que comentaba de archivo o fotográficos, pero en otros casos a veces de ellos solo tenemos, como veremos después, elementos que no tenemos documentado en eso, sino que nos queda solamente su parte física, su parte material, no se mencionan en la documentación. Aquí, bueno, para mostrar los trabajos también, hay un proceso en este mismo paso de la prospección. Lo que se trataba era de seleccionando los puntos donde había estructuras junto al río. Algunas de ellas que documentamos eran hidráulicas o otras tenían una relación con el río, la veréis, elementos defensivos que se vinculan al agua, etc. Pues esto lo que hicimos fue un proceso de detalle, de hacer fotografía, escaneado 3D de los elementos. Esto, por ejemplo, es haciendo el escáner, esto es cuando ya se está procesando la nube de puntos del escáner, para luego generar una documentación que sirva tanto administrativamente como para la administración. Se hacen también volados de dron al mismo tiempo. Entonces, esta es la zona de la central hidroeléctrica de Buenavista. Entonces, pues a través de eso nos permite tener el elemento conocido, documentarlo y sacar la máxima información de él. Ahora mismo, por ejemplo, en este caso concreto hay una acumulación de esta vegetación y restos arrastrados por el río, que lo que hacen es estar dañando el puente que comunica el lateral, la orilla, con la zona donde está ubicado la propia central. Toda esta vegetación ahora mismo supone un impacto enorme que lo que está haciendo es fragmentar lentamente este puente y lo que será es una degradación por completo de este elemento patrimonial. Pero claro, yo creo que aquí hay un interés en que hay una parte del estudio, pero también hay una parte de reivindicación que tiene que ser social y de las administraciones. En este caso, pues simplemente para comunicar a la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues que sucede esta situación, que hay que hacer una limpieza, una retirada de estos materiales que se han ido depositando precisamente por esas lluvias tan abundantes que ha habido y que han arrastrado el material, y que lo que van a acabar haciendo es derribando este puente de acceso al bien. A través de estas fotografías, lo que conseguimos también es generar una serie de recursos que para nosotros nos permite poder trabajar a un nivel luego de plano, de detalle, generar una documentación técnica que cuando haya que plantear alguna intervención, ya sea arqueológica pero también administrativa, pues lleve a delimitar áreas de protección, áreas de excavación, zonas en las que pueden tener ese interés arqueológico y donde, gracias a esto, pues se puede trabajar más adecuadamente. Y doy paso a mi compañera Marisa. Hola, buenas tardes. Yo voy a pasar, después de las dos partes que os han comentado ya mis compañeros, a comentar lo que hemos denominado algunos resultados. Como es un trabajo en progreso, no podemos dar unas conclusiones cerradas absolutamente, porque probablemente nos tendríamos que retractar de la mitad de ellas el año que viene. No. Entonces, hemos decidido una serie de conclusiones que sí se pueden sacar variadas del trabajo que ya hemos realizado y que creemos que son interesantes. Lo primero que sí que voy a decir es que lo que más ha sorprendido del proyecto es, yo creo que se puede definir como la heterogeneidad. Espérate, aquí. Esto es el tipo de, creo que me he dejado alguno, no lo sé, pero este es el tipo de elementos, ¿vale? Cuando decimos que estamos inventariando elementos en el río, estamos inventariando norias, azudas para riego, molinos de eje horizontal, aceñas de eje vertical, harineras, batanes, que son para la lana, fábricas de lana, que son como la evolución del batán, fábricas de harina, que sería la evolución del molino, centrales hidroeléctricas, azudes para todas estas infraestructuras, pero también embocaduras de canalizaciones, estructuras de abastecimiento de aguas, los diferentes sistemas que ha habido para la ciudad, pero también fuentes, por ejemplo, fuentes manantiales naturales que hay en el entorno del río,
estructuras del sistema defensivo de la ciudad, de las murallas, de las defensas de Toledo, que tienen una relación directa, incluso física, con el río. Elementos de defensa contra las avenidas, sobre todo en la zona de la Vega, donde las inundaciones son fuertes, pues quedan restos de elementos de protección contra las avenidas, de los cuales, pues bueno, por ejemplo, la bibliografía toledana normalmente no se ha hecho ecos de ellos, bueno, ni normalmente, no existen. Pesqueras, áreas de huerta, por supuesto, arenales, islas, ¿no?, que ahora de pronto aparecen con las danas y sorprenden, pero en realidad han estado ahí siempre. Zonas de vega inundables, barrancos y desagües asociados al agua de la ciudad, pues los desagües que caen al río, áreas de extracción de piedra, canterías, el aserradero, que aparecen muchas vistas en la zona norte de la ciudad, ¿no? O sea, hay una cantidad de elementos muy grandes, ¿no? Que no parezca, sobre todo que cuando hablamos de que estamos estudiando el río, estamos mirando de cerca solo los molinos, estamos mirando muchas cosas. Como hay tantísimos elementos y no podemos hablar de todo, y dentro de esta heterogeneidad es verdad que tenemos algunos que se agrupan. Un ejemplo muy significativo sería el conjunto de Safón, que grosso modo se construye entre los siglos XVIII y XX, pero que tiene un antecesor anterior que hemos podido rastrear por lo menos hasta mediados del siglo XVI o inicios del siglo XVII. El conjunto de Safón en sí mismo ya es muy heterogéneo porque tiene, a ver, mirad, esto, bueno, vale, mirad, voy a ir para atrás, el rojito, vale. Este es un molino, es el molino de Regolfo de Safón, este es otro molino, es la secuencia cronológica, el primer molino está aquí, debajo de la vegetación, no se puede ver. Habría que desbrozar, limpiar y estudiarlo. El segundo molino es este, el tercero es este, la fábrica hidroeléctrica y la fábrica de harinas, y el azul. Entonces aquí tenemos por lo menos tres molinos, una fábrica de harinas, una central hidroeléctrica y un azul. Pero es que no solamente tenemos esos tres elementos, sino que aquí los tenemos en foto aérea. Este sería el molino más antiguo, el que no se ve porque está cubierto de la vegetación, el segundo, tercero. Ya ven el estado en el que están las estructuras, que se conservan en pie, pero bueno, podrían estar bastante mejor. Y esta es una foto de inicios de siglo, donde se ve este molino, que sería el primero, que ahora cubre la vegetación. Pero como digo, no solamente es este conjunto, es que Safón tiene una significación para la ciudad muy importante desde el siglo XVIII en adelante, porque, si no lo saben ustedes, toda esa huerta que les ha mostrado Sergio, la que era la isla de Antolínez, más lo que era la huerta de San Pablo, la compró Safón y la disfrutaban también sus herederos, de manera que todo eso se convirtió en una huerta dependiente de una canalización que salía del propio azud, el mismo azud que abastecía los molinos. Además riega toda esa zona de huerta, y luego me imagino que muchos de ustedes conocerán, bueno, esta es la zona de huerta, esta es la vega de Safón, a la izquierda. Y además el proyecto de Safón era muy ambicioso y quería llegar a regar desde el propio azud la huerta de la Vega Baja a través de la mina de Safón, con lo cual de alguna manera y prospectando acabamos conectando una cantidad de territorio enorme, ¿no? Si quisiéramos abarcarlo con la metodología que estamos haciendo, que es en extensión, y no solamente estructuras arquitectónicas, sino también elementos de paisaje, pues al final el conjunto de Safón en sí mismo es un pato 5, ¿no? Es un proyecto en sí mismo muy grande y muy interesante, porque son infraestructuras de época contemporánea, y quizá por eso decimos, una central hidroeléctrica es muy moderno, no nos interesa. Bueno, pero lo podemos remontar por lo menos hasta el siglo XVI, que no está nada mal. Forma parte y ha formado parte de, porque además no lo he dicho, pero también ustedes lo sabrán, es la playa de Toledo en los años 60, también estaba aquí, en esta misma zona de Safón, aquí. O sea que al final hay muchos elementos de la vivencia cotidiana de Toledo que se concentran en Safón, que es un conjunto pues, que está abandonado en el estado en el que ustedes ven, pero que tiene un potencial enorme, como decía José María, de estudio. Bueno, este es el plano que hizo Rafael del Cerro sobre su propuesta de la vega de la mina de Safón, el plano, porque no se sabe exactamente por dónde va, y bueno, unos restos de la mina de Safón en la zona de la Vega Baja. Aparte del conjunto de Safón, en este conjunto heterogéneo también hemos seleccionado lo que hemos llamado ruinas sin nombre y nombres sin ruinas.
Tenemos ruinas sin nombre, yo creo que esto le sonará mucho a lo mejor a Ricardo Izquierdo, ¿no? Molinos que aparecen en la documentación escrita, pero que no necesariamente tenemos muy claro dónde están. Y por otro lado, cuando hemos prospectado, nos hemos encontrado con que hay una serie de ruinas de las que no habíamos oído hablar nunca, pero que están ahí y tienen una cronología. Y, claro, teniendo en cuenta la cantidad de documentación que hay, sí nos ha sorprendido que hubiera eso, ¿no? Lo que hemos llamado nombres sin ruinas. Nosotros hemos hecho en este Pato 1 una primera interpretación, en concreto sobre estos dos elementos, que, bueno, como verán ustedes, su materialidad no es que sea inmensa, pero bueno, estos dos elementos que por su localización, digamos al pie de lo que es la Vaguada del Tránsito, que es uno de los barrancos naturales de la ciudad y donde había una puerta histórica y en cuyas inmediaciones se nombran dos molinos cuya ubicación no se ha identificado hasta el momento con ninguno de los restos subsistentes en el río, que serían el de Abenza-Avia y el del Alportel, del portillo de Alportel. Entonces, nosotros proponemos que estas dos ruinas, que coinciden porque las fuentes escritas indican que están aguas abajo de las aceñas del Daicán, que, por si no lo conocen, son estas, en el entorno del portillo del Bab Alportel, y está uno a continuación de otro, Abenza-Avia y Alportel. Entonces, bueno, es una propuesta primera de trabajo que hemos hecho y que hasta el momento yo creo que vamos en buen camino. Otros elementos que aparecen y que no voy a nombrar son elementos que todavía tenemos sin nombre y que esperemos que en futuros patos podamos juntar, ¿no?, toda esta investigación transversal que hacemos, archivos, fotografías, y finalmente podamos dar con esa estructura que evidentemente tiene que tener un registro documental, o esperamos que lo tenga. Bueno, esta segunda parte, ¿no?, los elementos defensivos y los espigones y corachas, es otro de los elementos que hemos seleccionado dentro de estos elementos heterogéneos para explicar el tipo de estructuras que hay en el río. Algunos son muy famosos, que son estos dos que les he marcado, que son 12 cantos, el espigón de 12 cantos y la coracha de 12 cantos y la coracha de San Esteban, atribuidos a la reconstrucción de las murallas por Alfonso VI en el siglo XII, para algunos de origen previo y cuya conexión con el río es muy evidente. Otros elementos, como este que os muestro aquí, es la coracha que hay junto al puente de Alcántara, que también tiene una evidente relación con el río, sería de una época un poco posterior, en torno al siglo XIV, pero también les marco en rojo algunos elementos que hemos documentado en prospección, de los cuales también podríamos llamarlos ruinas sin nombres, y que por sus características consideramos que están o que deben estar vinculados con las defensas de la ciudad, con las defensas murallas de la ciudad, y que sorprendentemente no aparecen documentadas recientemente, ni se incluyen en el plan de defensa de las murallas de Toledo, por lo cual consideramos que es importante haberlas documentado. También es verdad que son de difícil acceso, pero sí que aparecen en cartografías históricas. Este plano que les he puesto, que es el de Alfonso Rey Pastor, de 1928, que muchos de ustedes conocerán, pues sí que recoge estos tramos de muralla, algunos de estos tramos, y de hecho los llama así, tramos de muralla en el río. Entonces, bueno, creemos que esto, que digamos que es una sorpresa con la que no contamos, porque no esperábamos encontrar este tipo no esperábamos documentar, sobre todo en relación con el recinto defensivo de Toledo, ¿no?, pues tramos no documentados, pero creemos también que es un acierto del proyecto. Bueno, puntualmente me pasan los mismos elementos defensivos. Se hace muy interesante uno en concreto que habitualmente se ha conocido por la torre o el torreón de Alfarach, que es el que se ve ahora mismo en pantalla, que tiene un interés por que normalmente se ha considerado un elemento defensivo vinculado con la muralla, pero ahora mismo está siendo intervenido. De hecho, ahora vamos a mostrar una foto de la intervención que se está realizando. Esto es cuando nosotros lo documentamos en estado de ruina en 2024,
y sí se ve bien que en el interior de la torre lo que hay es una estructura hidráulica. Entonces, junto a eso hay un tramo que, claro, parece es un tramo murario, sin duda. Otra cosa es si tiene o tuvo un objetivo de ser una muralla de la ciudad. Bueno, aquí ven simplemente la nube de puntos, igual que antes veían en otra documentación gráfica, cómo pues documentamos esto antes de la intervención arqueológica. En este momento está en este estado, porque se está consolidando y rehabilitando el espacio, y de hecho el propio grupo, que si no recuerdo mal, es Arqueología, o Grupo 365, Arqueología 365, están interviniendo y ellos mismos pues, han visto lo mismo que nosotros vimos hace un año, que es que se trata de una estructura hidráulica vinculada con una zona aterrazada en la que probablemente, pues, según ahora vemos cómo se ve en la cartografía, pues había una zona de huertas. En este mismo plano de Arroyo Palomeque, yéndonos a esa zona detallada, pues ampliándolo, lo que se puede ver es precisamente la torre, voy a apuntar por si acaso, la torre, con esa pasarela que se conservaba a principios del siglo XX y la zona de las huertas que ocupa este entorno. Eso mismo se refleja en otros planos históricos. Posteriormente, en este de 1882, pues también yéndonos a la zona en detalle, pues torre, bueno, a ver, se ve los molinos de la Vieja y el Batán, que han salido también en alguna fotografía, pero si lo ven aquí, Torreón y la zona de las huertas, igualmente representada. Entonces, bueno, yo creo que esto, incluso nuestros compañeros que están interviniendo ahora mismo, pues también, yo creo que en una conferencia la semana que viene ellos mismos van a contar precisamente esto aquí también en la ciudad, que hay pues una estructura que habitualmente se ha intervenido, de hecho esto se ha hecho por una intervención del Ministerio de Cultura, que es el que es el propietario de estas estructuras defensivas de la ciudad, pero esto en concreto pues parece que está vinculado con un área productiva y con una estructura hidráulica importante de este entorno, probablemente vinculado con el convento de San Gil, que está en la cabeza, en la cima de este cerro. ¿Y te devuelvo la vez o lo sigo yo? Vale. Y luego, por hacer un breve resumen de un elemento, de un conjunto en concreto, que es el del artificio O San Servando, aquí tenemos una zona donde se recoge en amplio rango la historia de la ciudad. Tenemos, gracias a una intervención previa, que ahora después enseñaremos también una fotografía de Juan Manuel Rojas y Alejandro Vicente, pues un espacio en el que se acumula desde una serie de estructuras que van desde varios molinos medievales, uno de ellos vinculado probablemente con la época islámica, y que lo que va haciendo el espacio es irse modificando esto es la vista en la actualidad, para quien no se sitúe, lo que van haciéndose es una serie de modificaciones según va, como decía antes, transformándose las necesidades de la ciudad en torno al agua, y eso es lo que hace, esta es la vista desde la zona del acueducto romano y la bajada desde el casco histórico, y ahora esta vista es desde el puente de Alcántara en la otra dirección, para que nadie se pierda. En este caso, pues ya se ve cuando posteriormente, tras estar, también hemos prestado antes una imagen de cómo se veía la estructura del artificio, pero esto que se ve ahora mismo aquí es unas turbinas, las turbinas de Vargas, que se instalaron para remontar, para subir el agua hasta el casco histórico. Entonces, claro, en este espacio tenemos acumulado, como se veía antes, pues esos molinos medievales, posteriormente el artificio de Juanelo con algunos restos que son visibles en fotografías y vistas y grabados de la ciudad, y como he mostrado en la imagen anterior también, pues se ve esa turbina que posteriormente también se ha derribado, parte de una de las estructuras de la turbina. Y haciendo eco de esos trabajos previos, pues aquí están, por ejemplo, este equipo que me refería de arqueología en una publicación de prensa local, precisamente en los trabajos que hicieron, con una fotografía histórica también aquí abajo del entorno, en el que se ve pues como ellos ya han desarrollado en el año 2011 aproximadamente, pues una serie de estudios en este entorno que se han plasmado en una publicación muy interesante que se publicó en torno a esta exposición que se hizo de Juanelo Turriano, y les invito a consultar la publicación, y en el que se habla precisamente de esta complejidad constructiva y de fases que tiene este conjunto, que va, como decía, desde ese siglo XI hasta el siglo XX con diferentes edificaciones superpuestas. Nosotros mismos, con esta fase del proyecto, lo que vamos a hacer es abordar también una excavación arqueológica en el entorno. Entre los días 24 de noviembre y el 5 de diciembre estaremos allí
excavando en una intervención arqueológica puntual en algunos de los espacios, precisamente para continuar esos trabajos que nos han precedido, aumentar la información que tenemos sobre el conjunto y poder también aclarar diferentes incógnitas pues, que todavía quedan en torno a este lugar. Entonces, bueno, les invitamos a quien quiera a pasarse precisamente los días de la excavación para conocerlo, ver cómo trabajamos, para que vean con normalidad pues, cómo es un proceso de la investigación arqueológica en estos espacios. ¿Te devuelvo la palabra? Gracias, Sergio. Bien, para concluir un poco algunos resultados que hemos titulado, pues bueno, sí que queremos hacer un poco, ¿no? Ya que hemos visto que este proyecto tiene una transversalidad cronológica, abarcamos todos los periodos, pues resulta curioso ver, quizá no tanto cómo se refleja la relación del río con la ciudad en los diferentes periodos, porque tenemos una información muy desigual. Por ejemplo, veis que ustedes que comienzo directamente con el periodo andalusí. No es que, evidentemente... que es que no en la parte de arriba. Bueno, aquí arriba en la diapositiva pone periodo andalusí. Entonces, esta diapositiva correspondería al periodo andalusí y ustedes dicen, solo hay un punto. Sí, solo hay un punto porque en nuestra prospección arqueológica el único punto para el cual podemos dar a ciencia cierta esta cronología islámica sería precisamente la noria en el artificio de Juanelo. Eso no quiere decir que no haya otros puntos a comprobar en el futuro. En concreto, pongo estos ejemplos, las hazañas de Taicán o los molinos del hierro, tradicionalmente se han considerado como posibles construcciones del periodo islámico por su tempranísima vinculación con la catedral. Aparecen muy pronto en la documentación escrita de la catedral, entonces podrían proceder del periodo previo. Entonces, pero las he puesto en un azul diferente porque lo que vemos ahora mismo sobre la cota cero y a raíz de los resultados de los trabajos que estamos exponiendo, nosotros no podemos confirmar esa cronología. Del periodo romano, como digo, no tendríamos nada, salvo los restos del acueducto romano, pero como no tiene una relación directa con el río, sino que pasan por encima de él, pues los obviamos en esta presentación. Del periodo andalusí, como digo, sería sobre todo el ejemplo de la noria junto al puente de Alcántara. Sin embargo, esta relación tan poco reflejada hasta el momento entre la ciudad y el río, y que no dudamos que existe, simplemente en el estado actual de los trabajos no podemos avanzar más, queda increíblemente superada en la Baja Edad Media, porque aquí ya sí que tenemos todos los elementos que se marcan. Está constatado su cronología entre el siglo XII, sobre todo desde muy tempranas fechas. Yo creo que 1101 es como lo que más nos hemos remontado, que no es poco. Todas estas estructuras tienen una relación muy directa con el río y además una circunscripción muy concreta, que es el casco histórico, porque como ustedes verán, si paso a continuación a la diapositiva que mostraría los resultados correspondientes a época moderna, pues se llama lo que yo llamo la conquista de la Vega, que no es que no lo hubieran conquistado antes, pero evidentemente vemos una serie de restos de época moderna en la Vega que para la Baja Edad Media o para la plena y Baja Edad Media no encontramos. Y esta cronología de época moderna, pues esta serían los restos de época contemporánea, que también son muy numerosos. Sin embargo, estos restos de época contemporánea, quizá porque nos tocan más o porque tenemos más datos sobre ellos, que ven que, bueno, no lo ven pero pone arriba época contemporánea, siglo XIX y XX, creo que los podemos dividir en tres etapas, porque desde el siglo XIX hasta el día de hoy, 22 de octubre. La primera etapa sería cuando la infraestructura alrededor de Toledo se corresponde un poco con este paisaje que estamos viendo en época moderna y en época medieval. Esto es, el río forma parte de la economía de la ciudad. Entonces es fuerza motriz en relación con la industria harinera, de lanas, con las hidroeléctricas posterior. Hay un funcionamiento de las huertas, hay una producción en el campo, y esto es así más o menos hasta las primeras décadas del siglo XX. Entonces, este primer plano en realidad se correspondería sobre todo hasta 1920-1930, que es cuando empieza paulatinamente a abandonarse el río y a degradarse, cuyo resultado final, pues, digamos que sería hasta el día de hoy. La segunda etapa de esta época contemporánea se correspondería
con un intento de modernización del río y que les voy a resumir en una diapositiva que a mí me encanta, que es el proyecto del Salto de San Martín, que se hizo en el año 49, porque ya los pequeños saltos hidroeléctricos que había por todo el río Tajo pues, se quedaban escasos para la ciudad de Toledo, y en un intento de modernizar la ciudad se decidió construir esta presa. Pues si no se ubican, estas son las aceñas del Daicán, aquí estaría el Torreón de Alzarat, esto es San Juan de los Reyes. Se decidió construir aquí esta presa que inundaría, por supuesto, hacia agua arriba. Solamente les pongo una diapositiva más, pues por ejemplo, todo lo que hoy es, bueno, esto sería Tenerías, esto ya no existe, es la isla de la Incurnia, ¿vale? Entonces quedaría inundada una parte muy importante hasta casi la Vega del Rey. Este proyecto se echó para atrás por dos motivos. Primero, porque se puso, no querían que se inundaran tal cantidad de ruinas arqueológicas, y sobre todo las del artificio de Juanelo, que digamos que de todas las del río eran las que en aquel momento tenían alguna significación. Y nunca se llevó a cabo. Entonces, si se hubiera llevado a cabo, desde luego tendríamos otro paisaje muy diferente del río. Así es que le debemos a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a la Diputación Provincial de Toledo, que pelearon desde el año 49 hasta el año 65 para que este proyecto no se llevara a cabo. Digamos que esta sería otra fase del río en la que todavía estamos industrializados. Luego tendremos otra fase del río, que es los años 60, y que es lo que más o menos hemos heredado. Este plano es uno de los múltiples proyectos de restauración de la cornisa del Tajo de los años 60. No se lee, pero aquí pone normalmente demolición total, demolición parcial, conservación, ¿vale? Esto sería Daicán. Ah, perdona, si es que tengo una... Bueno, gracias, Sofía. Bueno, pues ahora lo leo, ¿vale? Barrio de Tenerías, demolición parcial, conservación limitada, ¿vale? Entonces, este plano y otros muchos que existen del año 70, del año 72, del año 65, tiene que ver precisamente con lo que al final nos ha acabado llevando aquí, y es el proyecto que se hizo a partir de los años 60 y 70 para embellecer las riberas del Tajo de manera acorde a la declaración de patrimonio de la ciudad de Toledo en los años 40. Entonces el río estaba muy degradado, estaba muy abandonado y la sensibilidad patrimonial era diferente, evidentemente. Entonces una de las decisiones que se tomó fue derrumbar parte de los elementos, otros fueron consolidados y ejemplo de ello, pues los molinos de hierro, saelices, no sé, sin una investigación arqueológica, simplemente es un decorado del río, porque esa era la estética de la época, iba a decir, ¿no? Pero un poco la ideología de la época, ¿no? Y dentro de esos proyectos entra también la lámina del Tajo que hoy vemos, agua continua que hay todas las épocas del año, que no sube y no baja prácticamente y que da un aspecto a Toledo maravilloso todo el año, y que al final veremos a ver qué pasa después de estos dictámenes de la Comunidad Económica Europea, pues proceden precisamente de esta época. Y es importante saberlo porque no solamente cuando estudiamos el río nos remontamos a época islámica o a época romana o a época bajo medieval, también nos tenemos que remontar a los años 60 o 70. Y ya una última diapositiva. Simplemente, pues este es el río que tenemos ahora, y esperamos pues que con todas estas cosas que les hemos contado y que ahora concluirá José María Martí Cibantos, pues ustedes puedan, bueno, pues tener más elementos de conocimiento de todo este debate que se genera. Gracias. A modo de conclusión, queríamos destacar, sobre todo pensando en estas próximas ediciones de proyectos y pensando además en la colaboración con las instituciones, en la colaboración con la sociedad civil y en el planteamiento de futuro, pues en primer lugar la necesidad de plantear la importancia de la confluencia entre lo natural y lo cultural. En un contexto, como decía anteriormente, de tensión por saber qué va a pasar con la restauración ecológica, con las políticas de conservación y no solo con las políticas culturales o de planificación urbanística, creemos que es muy importante que hagamos una reflexión que sea lo más integrada posible y que tenga en cuenta todos estos elementos y valores patrimoniales y todos los elementos y valores ambientales y naturales del entorno.
y que pensemos en esa relación histórica del ser humano con el medio natural, en este caso con el río, que como han visto a través de estas pinceladas, porque son solamente unas pinceladas, ha sido no solo muy larga, sino también muy compleja en cuanto a la diversidad de usos, ¿no?, que sería la segunda conclusión, y la diversidad de estructuras, como recalcaba antes también Marisa y Sergio. Que se trata de un paisaje que ha ido evolucionando, que se ha ido transformando en función de estrategias productivas, en función de capacidades tecnológicas también, o en función incluso de estrategias de carácter artístico o simbólico, como las transformaciones o las planificaciones de la época del franquismo. Que esa diversidad de elementos, esa riqueza de distintos elementos, nos permiten aprender también muchas cosas. Aprender muchas cosas sobre los usos del agua, sobre los usos de los recursos naturales y sobre la capacidad del ser humano de transformar ese medio y de amoldarse también a ese medio. Pero nos enseña muchas cosas sobre la capacidad del medio natural de ir también amoldándose, de ir también acomodándose a esas modificaciones que ha ido introduciendo el ser humano a lo largo de la historia, incluyendo también esas barreras, en esos azudes en el río, ¿no?, en el propio río. Nos ha llamado particularmente la atención la falta de, a pesar de que hay muchas cosas publicadas, a pesar de que se han hecho intervenciones y estudios, pues en realidad la falta de estudios y de intervenciones, teniendo en cuenta que nos encontramos en la ciudad de Toledo, en una ciudad patrimonial de primer orden y en un espacio que en teoría, ¿no?, o que históricamente ha sido central, que es el propio río. De manera que en realidad falta mucho por investigar. Falta mucho por analizar, por documentar y además por reinterpretar, ¿no? No solo revisitar, revolver a repensar muchas de las interpretaciones de las que se han ido haciendo, porque algunas de ellas seguramente se pueden ir superando, se pueden ir corrigiendo, se pueden ir matizando y se pueden ir aportando, como hemos ido viendo, y de hecho digo, hay muchas más cosas, ¿no?, sobre esas interpretaciones. Claro, esas carencias que, ya digo, resultan sorprendentes y se traducen en lo que decíamos al principio de la intervención, en problemas de tutela, de gestión patrimonial y de protección patrimonial, de manera que incluso hoy en día, cuando nos planteamos o se plantea el conflicto o el debate sobre conservación o no de los azudes, pues que ni siquiera tenemos claro ni siquiera su cronología y a veces incluso una parte de sus funciones, de sus funcionalidades, para poder dar argumentos, en este caso desde la perspectiva patrimonial, no ya solo para contraponerlo o no a la perspectiva ambiental, sino para poder establecer un diálogo y al final poder adoptar decisiones que sean consensuadas, que estén sobre todo fundamentadas y que se puedan argumentar de cara a la ciudadanía, ¿no? Y claro, lo que nos hemos ido encontrando también es un potencial enorme de investigación y también de intervención y de revalorización patrimonial. Actualmente el Ayuntamiento pues, ha ido desarrollando también una estrategia de intervención, o está desarrollando una estrategia de intervención, principalmente a través de la senda ecológica, para intentar volver la mirada al río y con una vocación principalmente o sobre todo turística, pero cuando vas paseando por allí, cuando hemos ido haciendo el trabajo de documentación, a quienes nos hemos encontrado principalmente pues son a los vecinos y a las vecinas de Toledo, que lo que están es paseando por su río, lo que están es recuperando su río y disfrutando de un espacio que, como decía antes, es precioso, no solo por el entorno, sino que es precioso por su contenido histórico y su contenido ambiental, en el que se pueden contar muchas cosas, en el que podemos narrar muchas cosas para recuperar esa relación con el río y para entender cuál ha sido esa relación histórica con el río. Y se pueden ilustrar además, como han visto, con una abundante iconografía, con una abundante fotografía y cartografía, pero además con muchos datos que en muchos casos resultan sorprendentes y curiosos.
y que hacen mucho más atractivo el recorrido, más allá del propio paseo, de disfrutar del frescor del río o de las sombras. Es un espacio a regenerar, es un espacio a recuperar, es un espacio que tienen que reivindicar como vecinos y como vecinas de Toledo frente a las administraciones y del que se tienen que encargar las administraciones. Aquí confluyen además, como decíamos antes, no solo el ayuntamiento dentro del ámbito de sus competencias, sino también la propia Junta, la Consejería dentro del ámbito de sus competencias y la Confederación Hidrográfica dentro del ámbito de sus competencias. Así que la tarea no es fácil, ¿no? Porque hay que poner de acuerdo a esas tres administraciones, pero es fundamental el papel de asociaciones como la que nos ha convocado, que defienden el patrimonio, que defienden la cultura y que defienden la participación de la ciudadanía en la gestión, en la conservación, ¿no? En la puesta en valor de ese patrimonio. Nuestra intención es contribuir de alguna manera a ese proceso, aportar algo y ser útiles desde el ámbito de la investigación para poder recuperar una parte del río, para poder recuperar una parte de la relación de los toledanos y de las toledanas con el río y para que además los que venimos desde fuera podamos descubrir también una parte de la ciudad que desconocíamos y podamos disfrutarla junto con ustedes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, hay que aprovechar, ahora están ellos aquí para... Yo quería hacer una pregunta. Que no sean difíciles, que estamos empezando el proyecto. Sí, él tiene una pregunta. Sí. El aceite de Santa Ana se rompió hace bastante tiempo. Cada día que pasa se rompe un poquito más. Esto, desde mi punto de vista, ha provocado un cambio bastante considerable del paisaje aguas arriba del río. ¿Se ha pedido su reparación? ¿Se va a reparar o se va a dejar que se arruine con el tiempo? Ya estuve yo. Empiezo yo. Si no, aporto yo. Venga, luego.